God bless you this day. Dios les bendiga este día. The topic for this morning is God's mercy seat. Entonces el tema para este día es el propiciatorio de Dios. In first, In 1 John chapter 4 verse 10 say, "In this is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins." Primera carta de Juan, capítulo 4:10 dice, "En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados." When we were children, we were not always well behaved. Entonces, cuando éramos niños, no siempre teníamos un buen comportamiento. That bad behavior that we used to have sometimes deserve punishment. Entonces, ese mal comportamiento que solíamos tener en algunas ocasiones merecía un castigo. When our parents had given us warnings and we ignored that warning, we were punished. Cuando nuestros padres nos habían dado ciertas precauciones y nosotros pasábamos por encima de esas precauciones, de esas advertencias, nuestros padres nos solían dar un castigo. The same time, the same thing happens in spiritual life. Entonces, lo mismo pasa en la vida espiritual. When we do not heed God's warning, we are punished. Cuando nosotros no atendemos la advertencia de Dios, somos entonces castigados. But God has not always punishes us in the way our sins deserve. Pero Dios no siempre nos ha castigado de la forma en que merecen nuestros pecados. 1 John says that God loved us, that His Son was the propitiation for our sins. Dice Primera de Juan que Dios nos amó a nosotros de tal manera que dio a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. To better understand this, we will talk about three things. Entonces, para entender mejor esto, hablaremos de tres cosas. First, Jesus the mercy seat. Primero hablaremos sobre Jesús el propiciatorio. The second point is the reconciliation between sinful man and God. Segundo punto será la reconciliación entre el hombre pecador y Dios. And the last point for this day is the conflict that ended. Y el último punto será el conflicto que ha terminado. The first point is Jesus, the mercy seat. Entonces, el primer punto es Jesús el propiciatorio. In Romans chapter 3, verse 24 to 25, it says, "Being justified as a gift by His grace through the redemption which is in Christ Jesus, whom God displayed publicly as a propitiation in His blood, through faith. This was to demonstrate His righteousness, because in God's merciful restraint He let the sins previously committed go unpunished." Entonces dice Romanos 3, 24, 25, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. I prefer the word used in English for the name of this the thing is mercy seat, and is a better word than the word that we use in Spanish, because in Spanish is propiciatorio, and it's only the
is not translated of the word. Mercy seat explanation best the idea of what is the function of Jesus have in the sacrifice. Entonces, prefiero mucho la palabra en inglés, la traducción de mercy seat, que la traducción al español del propiciatorio, porque explica mejor cuál es la función que Jesús tiene como el asiento de misericordia. At the top of the ark was a lid called the mercy seat, on which rests the cloud or the visible symbol of the divine presence. Entonces, en la parte superior del arca, is in this imagine, en la parte superior, que es esta imagen que tenemos acá, del arca había una tapa llamada el propiciatorio, sobre el que descansaba la nube o el símbolo visible de la presencia de Dios. The idea present in this top is when the high priest give the sacrifice, or made the sacrifice, he took the blood of the lamb and go inside the most holy place and sprinkle the blood in the top of the ark. And in the imaginary of the Jewish nation, the presence of God go down in the top, and God sit and impart justice in the people. Entonces, la idea que existe dentro de esta tapadera, de esta idea de propiciatorio, es que cuando el sumo sacerdote hacía un sacrificio con el cordero, tomaba la sangre, luego entraba al lugar santísimo y ahí él rociaba la tapadera con la sangre del cordero, y según su imaginario, la idea judía, la presencia de Dios descendía en aquel momento sobre la tapadera y Dios impartía justicia sobre todo el pueblo. But this situation pass every year. Entonces esta idea pasaba cada año. And every year on the day of atonement, the high priest entered the most holy place and sprinkled the blood of sacrifice animals to atone for the sins of God's people. Entonces cada año en el día de la propiciación, en el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, rociaba la sangre de animales sacrificadas para la expiación de todo el pueblo de Dios. Paul explained this in Romans. Entonces Pablo explica esto en Romanos. What Paul is teaching here is that Jesus is the covering, is the top for sins, is the top of the ark. Entonces para Pablo, en este caso, Jesús es la tapadera que hay sobre el arca, as demonstrated by this prophetic image from the Old Testament, y lo demuestra a través de esta imagen del Antiguo Testamento, the mercy seat. Entonces, el propiciatorio. Through his death and our response to Christ, through our faith in him, all our sins are covered. Entonces, por medio de su muerte y nuestra respuesta a Cristo, a través de nuestra fe en él, todos nuestros pecados son cubiertos. Furthermore, when believers sin, they can return to Christ, who continues to be the propitiation or covering for our sins. Además, cuando los creyentes pecan, pueden volver a Cristo, quien continúa siendo la propiciación o la cubierta por nuestros pecados. Jesus became the covering for our sins for eternity. We should not sacrifice every year since the sacrifice was made. Entonces Jesús se convirtió en la cubierta por nuestros pecados para la eternidad. No debemos sacrificar cada año, ya que el sacrificio fue hecho. And the second point is the reconciliation between sinful men and God. Entonces el siguiente punto es la reconciliación entre el hombre pecador
y Dios. In Colossians chapter 1, verse 21 to 22, it says, "And although you were previously alienated and hostile in attitude, engaged in evil deeds, yet he has reconciled you in his body of flesh through death, in order to present you before him holy and blameless and beyond reproach." Entonces Colosenses 1, 21 al 22 dice, "Y aunque antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él." When Jesus became the mercy seat that redeemed man's sins, he caused a very special reconciliation that redeemed men. Entonces, cuando Jesús se convirtió en el propiciatorio que redimió los pecados del hombre, provocó una reconciliación muy especial que redime al hombre. Through this, we are present holy, blameless, and holy and blameless before God. Entonces esto nos permite a nosotros presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Jesus, through his blood, became the cause and means by which we were reconciled, sparing us the weight of punishment. Jesús por su sangre se volvió la causa y el medio por el que fuimos reconciliados, evitándonos el peso del castigo. When darkness covered the sky during the crucifixion of Jesus, the judgment that we were to receive was received by Jesus. Cuando la oscuridad cubrió el cielo durante la crucifixión de Jesús, el juicio que nosotros debíamos recibir, lo recibió Jesús. This sacrifice with which we are clothed, according to Paul, has cleansed us, making us acceptable before God. Este sacrificio con el cual somos revestidos, según Pablo, nos ha limpiado, haciéndonos aceptables delante de Dios. That wall that divide us has disappeared. Entonces este muro que nos dividía es un muro que ha desaparecido. When we want to cross a border, we encounter requirements that prevent our passage. Cuando nosotros queremos cruzar una frontera, nos encontramos con diferentes requisitos que nos impiden cruzar al otro lado. It strikes me how when entering a European country, you can travel through all the nearby countries without any extra borders procedures. Entonces me sorprende cómo en Europa, cuando tú entras a un país, puedes visitar todos los demás países que están alrededor sin pasar más requisitos cuando cruzas la frontera. Because the border, as we know it in the Americas, does not exist. Porque la frontera como la conocemos en América no existe. There are borders, there are requirements, but it is enough to be accepted in one country to be able to know the others. Hay fronteras, hay requisitos, pero basta con ser aceptado en un país para poder conocer los demás. In Central America, we are supposed to have this same condition. But every time we arrive at the border, we must go through customs again. Entonces, en Centroamérica se supone que tenemos esta misma condición de Europa, pero cada vez que llegamos a la frontera debemos de volver a pasar requisitos para ingresar a otro país. This is the condition in which we found ourselves to relate to God. Esta es la condición en la cual nos encontrábamos para relacionarnos con Dios. But through the judgment that Jesus received in our place, the boundary
between man and God has disappeared. Pero por medio del juicio que Jesús recibió en nuestro lugar, la frontera entre el hombre y Dios desaparece. The possibility of entering the kingdom of God has increased. La posibilidad que tenía de entrar al reino de Dios aumenta. The requirements were covered by someone else. Los requisitos fueron cubiertos por alguien más. I remember one occasion at the Hilton Hotel in El Salvador. We were coming from a walk with my parents. We were not wearing elegant clothes. We wore shorts and T-shirts. The girl who served the coffee saw us very badly because we asked for coffee. Entonces recuerdo una ocasión que estábamos en el Hotel Hilton con mi familia. Nos detuvimos ahí un momento y no estábamos vestidos de forma elegante. Y la joven que atendía, que servía el café, nos miró con bastante desagrado porque íbamos con shorts y camisetas. Y ella nos juzgó en ese momento. The reason we went to that place is because a brother from Virginia, from Beacon, was visited, and the medical bridge is staying there. When the brother, under the attitude of the waitress, changed, he served us with a smile and was very humble, gentle. Entonces la razón por la que estábamos en aquel lugar es porque un hermano que iba de Virginia, que iba de Beacon, estaba de visita y la brigada médica estaba hospedándose ahí. Pero cuando el hermano baja, la actitud de ella cambia con nosotros y ella se vuelve muy servicial con nosotros, con una sonrisa en su rostro. In this world, our appearance is usually important. Before God, the clothing we wear is also important. That is why Paul wears when he says, "You are clothed with Christ." It's so important because we are worthy of the presence of God for the sake of Christ, who has reconciled with our Father. Entonces, en este mundo, nuestra apariencia suele ser muy importante. Delante de Dios, la vestimenta que usamos también. Por eso la palabra de Pablo al decir de Cristo está revestido es tan importante. Es tan importante porque somos dignos de la presencia de Cristo por causa de Cristo que nos ha reconciliado con nuestro Padre. When you stay before the presence of God, it's necessary that you stay clothed with the blood of Christ. Entonces, cuando estamos delante de la presencia de Dios, es necesario estar vestidos con la sangre de Cristo. This is the important reason for God is the mercy seat for me. Esa es la razón importante por la cual Dios, en este caso Jesús, es el propiciatorio mío, el asiento de la misericordia mía. And the last point for this day is the conflict that ended. Finish it. Yeah. Entonces, el último punto para este día es el conflicto que terminó. Romans chapter 5, verse 9 and 10 say, much more than having now been justified by his blood, we shall be saved from the wrath of God through him. For if while we were enemies, we were reconciled to God through the death of his Son, much more, having been reconciled, we shall be saved by his life. Entonces Romanos 5, 9, 10 dice, entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. That reconciliation in which we find ourselves through the sacrifice of Christ, the wrath
of God no longer comes upon those who have belief in him. Entonces, esa reconciliación en la cual nos encontramos por el sacrificio de Cristo, la ira de Dios ya no viene sobre aquellos que han creído en él. La ira de Dios ya no se hace presente. This means that the punishment we deserve is no longer direct at us. Entonces, esto significa que el castigo que merecíamos ya no está dirigiéndose directamente a nosotros. That the conflict that create problems in our relationship with God is removed. Entonces, el conflicto que creaba problemas en nuestra relación con Dios es quitado, es removido. I am very struck by what happens in geopolitical situation in the world. When one country enters conflict with another, all the conditions of peace between them are blocked. Entonces me llama mucho la atención cómo funciona la geopolítica de este mundo. Cuando un país entra en conflicto con otro, todos los rastros de paz que existían entre ellos quedan bloqueados. In one movie, The Terminal, by Tom Hanks, something similar happens. He travels to the United States, but he cannot enter because his country has ceased to exist for a moment due to war. So his passport has no value. Entonces, en esta película de La Terminal de Tom Hanks, ocurre algo parecido. Él viaja a Estados Unidos, pero él no puede entrar porque su país está en una guerra y por ende su país ha dejado de existir por un momento y su pasaporte pierde todo el valor. When the conflict ends or finish, he is determined to enter because he is looking for a signature for his collection. Cuando el conflicto termina, él está determinado a entrar a Estados Unidos porque busca una firma para su colección. But it is until the conflict disappears that he can enter. Pero es hasta que el conflicto realmente termina en su país que él puede ingresar. When we seek the means to enter the kingdom of God, but we find ourselves in conflict with God, reconciliation was necessary so that the conflict would subside and we would no longer have problems. Cuando nosotros buscamos los medios para ingresar al reino de Dios, pero nos encontramos en conflicto con Dios, es necesaria la reconciliación para que el conflicto se apacigüe y ya no tengamos más problemas. This is why it was so important for Jesus to become the Lamb who shed the blood and the mercy seat upon which the blood is shed to our reconciliation with God. Es por eso por lo que era tan importante que Jesús se convirtiera en el Cordero que vertió la sangre y el propiciatorio sobre el cual la sangre se derrama como un medio para nuestra reconciliación con Dios. I don't know how you felt when you became a Christian. Yo no sé cómo tú te sentiste cuando tú te convertiste en cristiano. No lo sé. Many times we do not go through that moment of conversion. Muchas veces no pasamos por ese momento de conversión. There are people who believe that they are spiritual and none of their sins can separate them from God. Hay personas que creen que son espirituales y ninguno de sus pecados los puede apartar de Dios. But it is important to understand that our actions have placed us far from His presence. And we need a reconciliation that came from the blood of the Lamb to bring us closer. Pero es importante comprender que nuestras acciones nos han colocado lejos de su presencia. Y necesitamos una reconciliación que proviene de la sangre del Cordero para podernos acercar a Él. It was necessary for Jesus to become the mercy seat through which our sins were atoned for, and we were present worthy
before God. Fue necesario que Jesús se volviera el propiciatorio por medio del cual nuestros pecados fueron expiados y fuimos presentados dignos delante de Dios. If at this hour you want to atone for your sins so that they may be forgiven through the blood of Christ in the waters, you can do so while we sing this praise. Entonces, si en esta hora quieres expiar tus pecados para ponerte a cuentas con Dios en las aguas, el momento es ahora mientras cantamos esta alabanza.